Comunidad Terapéutica Familiar, Libertad Interior, tu mejor opción para trabajar las adicciones, alcoholismo, drogadicción, neurosis y codependencia. Acompañamientos en procesos terapéuticos de duelos, pérdidas y depresión, separaciones y divorcios, problemas de comunicación en la pareja y familia, y la mejor terapia grupal. Contamos con ayuda psicológica, trabajamos con la terapia sistémica familiar y modelos integrales. Afiliada a la Confederación de Servicios Generales de Grupos AC, ponga su mente en manos de profesionales de la salud. Estamos ubicados en Avenida San Antonio 78, San Antonio de la Cal, a un costado de farmacias similares. Comunidad Terapéutica Familiar, Libertad Interior. Y hacerle caso al corazón. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa llamado Conciencia Familiar, una alternativa más para tu recuperación. Tu servidor Aldo Ortiz, me presento, psicólogo de profesión, y hoy pues tenemos una dinámica o temática bastante interesante, sobre todo pues, en el área de recuperación, sobre todo en el área de desarrollo humano. La temática que el día de hoy vamos a tratar se llama abuso sexual. Vamos a hablar de cómo se origina y en qué tipos de familias se gesta este tipo de abuso, ¿no? Más que nada el abuso sexual es una transgresión al espíritu del niño, que hay graves repercusiones ya en la adultez o en la adolescencia y puede generar graves trastornos emocionales o graves trastornos también de personalidad. Y vamos a presentarte, Samuel, adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este programa muy importante, un tema muy interesante, a decir verdad. Pues espero que al igual que muchos aprender algo importante hoy sobre lo que es el abuso sexual y cómo se da principalmente, ¿no? Ya que es un tema muy importante. Adelante, psicólogo. Así es, queridos amigos, pues sobre todo mandar saludo a las personas que en este momento se están sintonizando o están escuchando este programa llamado Conciencia Familiar por parte de Visión Colectiva Radio, transmitiendo en vivo directamente del estado de Oaxaca. Y pues mandar a felicitar a todos aquellos que el día de hoy están cumpliendo años. Saludos a Ignacio, saludos a José, saludos a Jorge, a Esteban, que el día de hoy están cumpliendo años. Y sobre todo también, algo bastante importante, felicitar a las personas que el día de hoy pues están en proceso terapéutico y cumplen un año más de sobriedad. Recuerden que el programa es solo por hoy y pues Conciencia Familiar con Visión Colectiva Radio contribuyendo más de una manera formal y positivamente a la sociedad. Nosotros nos encargamos de transmitir este mensaje a través de un punto de vista profesional. Únicamente es mi punto de vista profesional de acuerdo a la formación sistémica que un servidor trae. Recuerda que mi nombre es Aldo Ortiz, psicólogo de formación. Entonces vamos a iniciar con la temática, con el tema de hoy, abuso sexual. Y el abuso sexual está determinado como una transmisión y también intergeneracional dentro de un sistema familiar, ya que cuando este sistema familiar no ha superado el abuso sexual, porque resulta que dentro de los sistemas familiares no únicamente ha habido un abuso sexual, si nos vamos de una manera intergeneracional, si nos vamos de una manera de allá y el entonces, nos vamos al atrás, nuestras generaciones anteriores, si nos encargamos de revisar ahí, vamos a ver que mamá pudo haber sido abusada, o papá pudo haber sido abusado, o nuestros padres pudieron haber sido abusados o violados sexualmente. Independientemente de la violencia física, el abuso sexual y la violación está considerado como una transgresión al espíritu, como un acto demasiado violento, como un acto demasiado sumiso. Y algunos grupos pues es encantador que algunos grupos pues trabajen estos rollos, ¿no? Estas cuestiones de abuso sexual, recordando que hay unas de las preguntas que se trabaja el instinto sexual, y desgraciadamente también muchos de los drogadictos o muchos de los alcohólicos padecen, ¿no? El abuso sexual. Desgraciadamente el 80 y 90% de las personas consumidoras, el 80 y 90% de los alcohólicos y drogadictos
padecen abuso sexual, ¿no? Padecen abuso sexual o padecen algún tipo de violación. Realmente el abuso sexual es considerado como no darle información sexual a tu hijo, así como explicarle bastante de información sexual, ya que hay padres que lo que hacen es proyectar como mecanismo de defensa, proyectar inconscientemente su abuso, ya que no son temas de conversación dentro del sistema familiar, pero existen padres y madres castrantes o neuróticos en este aspecto, que lo que hacen es ser muy precoces en la sexualidad, no ser muy ensimismados en la educación sexual en los hijos. Me refiero a este tipo de terminologías, ¿no? Por ejemplo, supongamos que existe dentro de una familia un adolescente de 14 años o 13 años que está en la secundaria y que tiene una madre que fue abusada sexualmente, pero que no ha trabajado este tipo de duelo, porque el abuso sexual es un duelo que individual y es un duelo sistémico, es un duelo familiar también. Supongamos que la madre no ha trabajado este abuso sexual, por lo regular con esta niña adolescente la va a estar contaminando con introyectos sexuales, la va a estar contaminando con palabras, ¿no? Va a empezar a decirle, y cuidadito sales con tu domingo 7, cuidadito sales con tu domingo 7, y cuidadito sales embarazada, porque nada más sales embarazada y te largas de la casa, y realmente sabemos que no es cierto, ¿no? ¿Cuántas de las personas que vivieron en una familia disfuncional fueron embarazadas, salieron embarazadas y al año ya estaban nuevamente en casa, ¿no? Las hijas ya estaban nuevamente en casa, y la mamá era la que se posicionaba del bebé, ¿no? Y desplazaba a la mamá porque la mamá era pendeja para educar, ¿no? Entonces, desgraciadamente es personal, ¿no? Es personal con respecto a la proyección que estoy hablando, y muchas veces dentro de la familia existen cuentas pendientes, existen familias incestuosas, donde los hechos y se repiten, ¿no? Cuando empezamos a investigar este hecho, cuando empezamos a investigar en realidad lo que es el abuso sexual, empezamos a revisar que también mamá fue abusada, empezamos a revisar que papá también fue abusado, y no únicamente la madre y el padre, sino también los abuelos fueron abusados sexualmente, ¿no? Entonces los abusos sexuales dentro de la familia se producen en un clima de terror, en un clima de violencia. Existen abusos sexuales donde son climas familiares de terror y de violencia, pero también pueden ocurrir en interacciones donde resulta difícil identificar y descubrir las presiones que ejercen sobre la víctima, ¿no? O sea, es muy difícil a veces, porque el pedófilo, o sea, el paidófilo, es una persona totalmente amable en la sociedad, es el señor muy respetado dentro de la colonia. Esas son las características de una persona que se dedica a los abusos sexuales, y escasamente, sexualmente es escaso, con pocas interacciones sexuales realmente con su mujer, ¿no? Entonces se advierte también una alta incidencia en abusos sexuales en las familias monoparentales. Las familias monoparentales son aquellas, Samuel, son aquellas, queridos amigos que nos están escuchando en este momento, donde se conforman con un solo padre o una sola madre. Esa es la familia monoparental, mono del prefijo uno solo, ¿no? Parental, de paternidad, de padre, de ejercer parentalidad o paternidad, ¿no? Entonces, dentro de las familias monoparentales es donde se dan más estos abusos por parte de un agresor, y es donde hay un solo miembro de la familia, por ejemplo la mamá y su ausencia denota más la presencia de un abusador, la ausencia de la madre o del padre denota más la presencia de un agresor sexual. Y por lo regular, el 80%, queridos amigos, el 80% de los abusos sexuales, el 80% de las violaciones sexuales está conformado, o sea, el agresor, Samuel, el 80% son los padres o la familia o la mamá, ¿no? O los abuelos. El 80% son la familia de origen o la propia familia, o el hermano o el primo, y el otro 20% está realizado, el abuso sexual está realizado por amigos importantes de la familia o por miembros muy, muy cerca de la familia. Puede ser un sacerdote, puede ser un pastor, puede ser un vecino, ¿no? Que tú le hayas dejado encargado a tu pequeño, a tu vecino, y el vecino es un vecino encantador, es un vecino cuidador, ¿no? Entonces, desgraciadamente,
a veces los niños que están padeciendo abuso sexual no saben que están padeciendo abuso sexual. Estoy hablando de pequeños, entonces no saben que están padeciendo abuso sexual. Eso es lo lamentable y triste, que no saben que lo están padeciendo, porque estos niños no les han hablado de sexualidad en casa, ¿sí? De 3, 4, 5 años un niño no sabe cómo se llama su órgano genital. Desgraciadamente, uno de los factores bastante importantes para que vaya asociado a un abuso sexual es decirle al pene, decirle: ¿ya te lavaste tu pajarito, hijo? ¿Ya te lavaste tu pajarito? ¿Ya te lavaste tu silbatito de posada? ¿Ya te lavaste tu pitito? ¿Ya te lavaste tu pilín? Entonces estos tipos de adjetivos calificativos que se le ponen a los órganos genitales, al pene, a la vagina, son factores que contribuyen a un abuso sexual, queridos amigos, ¿no? Y sobre todo también decirle con apodos, adjetivos calificativos a la vagina, tu palomita, tu conchita, o este tipo de apodos que se le pone por parte del padre a los órganos genitales, pueden determinar un abuso sexual. Puede que acontezca un abuso sexual por algún miembro de la familia, por el padre, por la madre, por los hermanos, o por el sacerdote, o por el vecino, o por alguien cerca que esté muy cerca de la familia, Samuel, ¿no? Entonces, desgraciadamente se da dentro de estas familias monoparentales. Las familias monoparentales son aquellas donde hay un solo padre, una sola madre. Entonces el pedófilo tiene este sentido de ayudar. El pedófilo tiene este sentido de ayudar a este tipo de familias, ¿sí? O sea, el pedófilo tiene un instinto olfativo o huele y se acerca a estas víctimas, ¿no? Se acerca a estas víctimas que las ve indefensas, se acerca a estas víctimas que las ve propensas, y son también denominadas víctimas propicias, ¿no? Porque las personas o los niños que fueron abusados sexualmente, tal pareciera que cuando van caminando por la calle, o cuando van por el camión, cuando van en el camión, cuando van en el metro, o cuando van en algún lugar donde haya pasajeros, son víctimas muchas veces de víctimas propicias de abusos sexuales, ¿no? Y me refiero a menores. Y es por esto que cuando somos adultos se denotan parafilias en nosotros. Cuando somos adultos detonan parafilias, desviaciones sexuales, trastornos de la sexualidad, ¿no? O algún trastorno de la personalidad, pero esas son consecuencias del abuso sexual. Una consecuencia del abuso sexual puede ser los trastornos alimenticios, una consecuencia del abuso sexual puede ser un trastorno obsesivo compulsivo y muchos otros trastornos que más adelante en otro programa los podríamos ver. Entonces, se da en familias monoparentales debido a la ausencia de la madre. Está motivada por causas laborales, por abandono, o la mamá tal vez anda entretenida en otro lado, ¿no? Tal vez la mamá tiene otro novio, tiene otra pareja, y la niña está encargada con la abuela, la niña está encargada con el tío, o el niño está encargado con el tío, con la abuela. Es donde ahí aprovecha el agresor sexual para manipular y convencer de una manera seductiva a su víctima. Samuel, hay personas que están conectadas, vamos a mandar saludos. ¿Qué opinas de todo esto? Pues primeramente el tema está muy interesante, la verdad. Al menos a mí este tipo de temas me han ayudado mucho a darme cuenta, ¿no? De muchas veces del sistema familiar en el cual yo crezco, ¿no? Principalmente un ambiente en el cual, por ejemplo, albures, ¿no? Bueno, al menos acá en Oaxaca, ¿no? En México se da mucho eso de los albures. Entonces es una manera, yo creo, también en la cual pues se puede como confundir, ¿no? O suscitar a un abuso sexual hacia un menor. Bueno, y pues en cuanto a los saludos, pues también tenemos un par de saludos de este lado. Primeramente saluda Chema Méndez, dice: hola, saludos desde Puebla de Los Ángeles. Hola, ¿qué tal? Saludos, amigo. Un saludote hasta Puebla, Chema. Ok, abajo comenta Leonor González Montoya, dice: buenas tardes desde Colombia, aquí presente y atenta para aprender. Los felicito. Saludos, bueno, amiga. Pues muchas Colombia. Gracias. Nos vamos hasta Colombia. Cámara. El siguiente saludito dice Miguel Guevara, dice: saludos cordiales, buenas tardes, dice: me gusta mucho escuchar tu programa. Gracias, amigo, muy amable a ti que nos escuchas, gracias. Un saludote, Miguel. Ok, y pues por el momento son los saluditos que tenemos, más al ratito seguimos mandando. Ok, pues continuamos con la temática. Decía yo hace rato, Samuel, que el agresor como tú sexual, cuando ve a una persona, a una mamá, a una hija sin padre, es donde se acerca el agresor sexual. Ahí aprovecha,
¿Por qué? Porque no hay figura paterna. No hay alguien que defienda a los niños. Si te das cuenta, si tú eres adicto, si tú eres alcohólico, o eres neurótico, o tienes algún problema grave emocional que actualmente te esté lastimando, yo te invitaría a que revises cómo andas en tu sexualidad. Y sobre todo, aquellas personas que ya han hecho un trabajo de grupo, que ya han hecho un trabajo de escrituras narrativas de vida, yo los invitaría a que analicen cuántas personas han sido abusadas sexualmente y violadas por la ausencia paterna también, que no figura. Y no solo la ausencia paterna, sino a veces la mamá por ausencia del padre, a veces la mamá por ausencia del cónyuge, o a veces la mamá por ausencia extraconyugal. Me refiero extraconyugal a buscar otras relaciones ya estando en el matrimonio, o que la pareja haya fallecido o se mantenga ausente. Es descuidada la niña, ¿no? Entonces, muchas veces, Samuel, amigos que nos escuchan, el abuso sexual se da por negligencia paterna. Desgraciadamente, el abuso sexual se da por una negligencia paterna, o una negligencia de una paternidad no ejercida correctamente. Es donde el pedófilo y pedófilo es donde agrede a la víctima, ¿no? Y muchas veces son los primos, muchas veces es el abuelo. Y fíjate que hay niños que están en semáforo en rojo. Por ejemplo, ¿a qué edad te empezaste a masturbar, no? Y hay muchas personas que se empezaron a masturbar desde los 4 o 5 años. Yo no me refiero como una masturbación del adicto, que es una masturbación del adicto adulto o del adulto, que es una masturbación ya con un sentido de morbosidad quizá, o un sentido de autocomplacencia, sino yo me refiero a una masturbación sin morbo, ¿no? Porque sientes rico. Hay niñas que se frotan, por ejemplo, se frotaban cuando eran niñas, se frotaban en el mueble de la silla de la casa, se frotaban en el banco donde asistían a clases a la escuela, y muchas veces estas niñas, amigos, fueron cachadas o fueron vistas por los mismos maestros, ¿no? Fueron vistas por los mismos maestros, y los maestros empiezan a hacer un alboroto, Samuel, ¿no? Empiezan a hacer un alboroto y empiezan a decir en toda la escuela que es malo, que es pecado, que porque esta niña está ejerciendo este tipo de masturbación, ¿no? Y mucha gente dentro del ámbito escolar empieza a satanizar esta conducta sexual. Y desgraciadamente no se tienen las tablas terapéuticas o los recursos terapéuticos para poder dar una educación sexual en este momento, ¿no? Y afortunadamente en la actualidad hay escuelas que se encargan de dar temáticas de sexualidad, ¿no? ¿Sí? Se encargan de dar temáticas de sexualidad, de avisarle a un niño cómo se llaman sus órganos genitales. Fíjate que acá en la Comunidad Terapéutica Familiar Libertad Interior hemos hecho 2 o 3 talleres que van encaminados a cómo prevenir un abuso sexual en la infancia, ¿no? Y eso es lo formidable. Si a muchos de nosotros lo hubieran hecho nuestros padres, si a muchos de nosotros nos hubieran prevenido de una manera sexual, créanme que muchos de nosotros o muchas personas no fueran drogadictas, muchas personas no fueran alcohólicas, porque la verdad la mayoría de los adictos ahí están conectados, ¿no? La mayoría de los alcohólicos ahí están conectados, la mayoría de las personas con un trastorno obsesivo-compulsivo o con un trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, ahí están conectados, ¿no? ¿Sale? Porque no se ha hecho consciente lo que es inconsciente, porque muchas personas actualmente en su sexualidad no están plenas, no están satisfechas, o no tienen una conciencia, en realidad, una conexión. Por eso hay personas, una conexión sexual con la pareja, por eso hay muchas personas con anorgasmia, por eso hay muchas personas que son eyaculadores precoz, ¿no? Por la culpa, ¿no? 2, 3 metiditas, ¿sí? 1 minuto, 2, 3 metidas y ya me vengo, ¿no? Y todo eso tiene mucho que ver también cómo se anda en la relación de pareja, tiene mucho que ver cómo se anda en la relación conyugal, tiene mucho que ver cómo se anda ejerciendo mi paternidad, y tiene mucho que ver con el carácter que yo tenga, ¿no? Con el carácter, porque todo este tipo del abuso sexual deriva mucho la autoestima. Una persona que fue abusada sexualmente, una persona que fue violada, la autoestima es baja, es pésima, ¿no? Y tiene la tendencia a ser víctima propicia. Va en el camión y lo abusan sexualmente, va en el metro y la abusan sexualmente, o va en cualquier lugar donde haya pasajeros y la abusan sexualmente, va caminando por la calle y va con mucho pinche miedo caminando por la calle, y tal pareciera que tuviera una etiqueta, tal pareciera que tuviera un olor
de agresores que la huelen, ¿no? Y pareciera que tuviera una etiqueta que dice abúsame, tócame, ¿no? Y son personas por lo regular que sienten mucha culpa, son personas que constantemente se andan cayendo, son personas que constantemente se andan tropezando, son personas que constantemente andan perdiendo celulares o se los roban, son personas que constantemente se andan dando golpe en la cabeza, son personas que constantemente andan con dolores, con cefaleas, ¿no? Con dolores de cabeza, Samuel, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Samuel, de esto que estamos platicando? Pues realmente a mí me sorprende mucho, ¿no? El seguir descubriendo la magnitud de las consecuencias, ¿no? De un abuso sexual, o sea, cómo es que muchas veces se minimiza la sexualidad, o inclusive hace rato que usted estaba hablando, ¿no? Cómo es que se suscita un abuso. Yo estaba recordando cómo es que en la mayoría de las familias mexicanas la sexualidad es un tabú. Es un tabú, es un secreto, y más para los niños, ¿no? O sea, es como, tú no hables de eso porque estás chiquito, ¿no? O sea, tú todavía no tienes edad, ¿no? Es plática de adultos, ¿no? Sin embargo, y yo lo recuerdo, ¿no? Eso se daba en mi familia. A pesar de que me decían esas frases, o sea, yo escuchaba cómo hablaban, en ocasiones, ¿no? Muy abiertamente de sexualidad, con pocas restricciones, ¿no? En cuanto a sus palabras. Entonces era algo confuso y era algo que pues a la vez yo decía, bueno, entonces está prohibido, no está prohibido, es sucio, no es sucio, muy interesante la verdad, ¿no? Y pues en cuanto a lo de las víctimas propicias que usted decía hace rato, yo ahí no me identifico, la verdad. Sin embargo, yo conocí a una muchacha cuando yo iba en la secundaria. Nunca supe sinceramente si ella sufrió de un abuso sexual, pero ahorita que usted estaba comentando de eso, recuerdo cómo es que ella a cada rato se tropezaba, o sea, a cada rato se caía de las escaleras, o sea, hasta nosotros ya la veíamos, no, oye, cuídala porque esa vieja se va a caer, no, oye, cuídala porque se va a pegar, no, o sea, a cada rato ella sola, ¿no? Lo más curioso es que ella era sola. Entonces es un tema verdaderamente interesante, verdaderamente profundo, la verdad. Ok, ¿hay saludos, Samuel? Claro que sí, tenemos más saluditos por acá. Primeramente dice Caster Ramírez, Márquez Ramírez, dice, saludos desde Tehuantepec, está chido el tema. Hola, paisano, hola. Pues un saludote. Saludos. Hasta allá. Mi más madre vive en el fraccionamiento La Noria. Saludos desde Tehua. Yo soy de... Mis orígenes son ismeñas. Te mando un saludo, amigo. Es un saludote hasta allá. Más abajito dice Verónica Castro, dice saludos a todos. Ok, saludos, pues Vero. Coméntanos, ¿no? ¿De dónde nos escuchas? Y más abajito dice Santa Arellano, dice buen tema, saludos cordiales desde Nueva York, dice. Un saludote hasta allá. Es un saludo hasta allá. Nueva York. Y terminamos con este último saludito, dice Everardo Gaxiola, dice excelente tema, saludos desde Alamosa, Colorado, dice. Órale. Grupo Vamos a Vivir Presentes. Saludos, amigo. Pues un saludote. Sigue en la lucha. Un saludate para todos ellos que nos están escuchando en este momento y pues continuamos con el tema, psicólogo. Adelante. Y es que realmente, queridos amigos, fíjate que tú que me estás escuchando, realmente las personas que sienten culpa se le denominan víctimas propicias, son las que se andan cayendo, se andan tropezando porque sienten mucha culpa o se andan golpeando en la cabeza o a cada rato se andan lastimando algún miembro del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchos niños callan para evitarle una pena a su madre, muchos niños callan para evitar para evitar que la familia se ponga mal y simplemente y gravemente es por una lealtad inconsciente. O están atemorizados por las amenazas del agresor, están amenazados por atemorizados por las amenazas del agresor. Entonces puede ser el padre, puede ser el abuelo, puede ser algún tío, puede ser algún vecino. Entonces estas posturas de sacrificio, porque realmente es un sacrificio lo que hace un menor al momento de no hablar. Por ejemplo, si tú eres alcohólico, eres drogadicto o tienes un trastorno alimenticio, alguna problemática, es probable que haya un abuso sexual en tu existencia. Aquí la pregunta es, ¿sí se lo avisaste a tu mamá? ¿Sí se lo dijiste a mamá? ¿Sí le avisaste a mamá?
o pasa lo que en muchas ocasiones, ¿no? El niño le avisa a su mamá y los padres no creen, la madre no cree. ¿Cómo va a ser posible que tu tío Roberto te haya tocado, hijo? No inventes cosas, no seas mentiroso, no inventes que tu tío te tocó. Y fíjate, ¿no? Entonces el niño por eso ya no confía en los padres, porque el abuso sexual es algo donde es lastimado el desarrollo infantil. El abuso sexual es sin conciencia, ¿no? Un niño que es abusado sexualmente es dañado cognitivamente. De hecho, hay estudios neuropsicológicos que afectan las neuronas, afectan las neuronas. Un abuso sexual afecta el sistema nervioso central, afecta el cerebro del niño, afecta una de las zonas frontales, parietales, alguna zona va a afectar. No son consolidadas de una manera plena la sexualidad en la adultez. Puede generar un trastorno obsesivo compulsivo o puede generar una vacuidad existencial. Entonces, el niño que es abusado sexualmente no tiene las estructuras cognitivas, no tiene las estructuras cerebrales. En conclusión, no tiene la suficiente madurez para tomar una decisión en ese momento y poder defenderse que un cabrón, que un agresor sexual o una agresora sexual, porque no únicamente se da en el género masculino, sino también yo he escuchado mucho en confesiones o en muchos inventarios, he escuchado que también mujeres han cometido juegos presexuales, o que también han abusado sexualmente de sus hermanos, o que también han abusado sexualmente de algún niño, ¿no? O algún bebé también, en casos graves. Entonces, a veces los niños por lealtad, por sacrificio, no le avisan a mamá. ¿Tú le avisaste a mamá? ¿Tú le avisaste a papá? ¿Tú le avisaste que tu tío te tocó? ¿Tú le avisaste que esa noche tan oscura te sacó tu primo de tu cuarto donde tú estabas y que tus padres no se dieron cuenta en ese momento, y que te sacó donde estaba el portón, allá al lado de la hamaca, al lado de la silla, te empezó a bajar los calzoncitos y empezó a tocar tu ano, empezó a tocar tu pene? Entonces, una persona que no dio parte, una persona que no avisó, quiere decir que no había mucha confianza entre los padres, quiere decir que había un padre autoritario y una madre permisiva, quiere decir que si ella le decía, si la niña denunciaba el hecho, si la niña de 4 años denunciaba el hecho, si la niña de 5, 6, 7 años denunciaba el hecho, no le iban a creer, papá y mamá no le iban a creer, y eso es lo más triste que pueda haber en el mundo, porque cuando hay abuso sexual no hace más que verse y que asomarse por la ventana graves problemas de pareja, ¿sí? Graves problemas de la pareja. Cuando hay abuso sexual dentro de un sistema familiar, se habla de negligencia paterna, se habla de una madre tal vez que está hospitalizada, se habla de una madre ausente, se habla de una madre periférica, o se habla de un padre también autoritario, de un padre rígido, de un padre que no da respeto, de un padre que transmite terror, de un padre donde un ambiente familiar o el contexto familiar es totalmente hostil, ¿no? Es totalmente por el niño percibido como desconfiado, ¿no? Donde hay mucha pinche violencia, donde hay mucho maltrato, donde el padre denigra constantemente a la madre, donde el padre constantemente golpea a los niños, donde un sistema familiar donde no hay límites, ¿no? Donde hay castigos, porque castigos son golpes, castigos son humillaciones, castigos son rechazos, ¿sí? Y límites es donde hay consecuencias y premios. Límites es donde le dices al niño, porque los límites son anticipados, amigos. Tú no puedes ponerle un límite de volada a un niño o un castigo a un niño de volada y quitarle las cosas. Y vente para acá, y te voy a encerrar, y vente, ¿no? Sino los límites son claros, deben de ser claros en el momento, especificar al niño, mira hijo, si para la próxima lo vuelves a hacer, la consecuencia va a ser esta. Al niño se le explica, pero muchos de nosotros o muchas personas que en su infancia ya venían predestinados para la adicción, que en su infancia ya venían predestinados para la droga, que en su infancia ya venían predestinados para fondear, para sufrir, para deprimirse, por algún trastorno de ansiedad, para alguna fobia social. Muchas de las personas que ya se venía predestinada, dice William James, los nacidos 2 veces, los puteados del alma, los puteados del espíritu, los puteados del corazón, dicen que este tipo de personas ya veníamos predestinadas para esto, y que finalmente el poder superior, Dios o el hacedor de las luces eternas, ya nos tenía destinados llegar a un lugar donde nos consolaran el corazón, donde nos consolaran el alma, para posteriormente surgir como el ave fénix y poder ayudar a otras personas. Dice una de las promesas de Alcohólicos Anónimos: mientras más bajo hayas
mientras más bajo hayas llegado, mientras más fondo hayas tocado, vas a ayudar a otras personas, las vas a poder entender. Yo no soy de la idea como terapeuta familiar o como psicólogo, yo no soy de la idea que en mi caso, ¿no? O sea, la persona que trae la experiencia del alcoholismo, la persona que trae la experiencia de la drogadicción puede entender más a otra persona, ¿no? Puede ayudar más a otra persona. Es como los terapeutas que no tienen hijos y que aconsejan, ¿no? También a una familia que no tiene hijos. Yo soy de la postura, aunque me jalen las orejas, yo soy de la postura de que un terapeuta que no tiene hijos, asesorando a otra persona con hijos, cómo hacerle en la educación, yo creo que le falta mucho experimentar. Le falta mucho experimentar qué es tener 2 chukis, qué es tener 2 hijos, y sobre todo pues en estas temáticas de abuso sexual, ¿no? Mientras más bajo hayas tocado, mientras más bajo hayas llegado, pues es donde vamos a poder ayudar más a otras personas. Samuel. Así es. Pues sí, tenemos varios saluditos de este lado todavía. Dice Jesús Peña, saludos desde Tlane, Estado de México. Es un saludo hasta Tlanepanta. Ok. Tlanepanta. Más abajito dice Magda Ortiz, dice excelente tarde, dice excelente tema, psicólogo Guarda Ortiz. Saludos a Samuel. Pues un saludo, Magda Ortiz. ¿No? De este lado tenemos también más saluditos. Dice Itze Salvador, dice saludos cordiales, psicólogo Waldo Ortiz y a Samuel en la cabina. Pues un saludo. Más abajito dice Alex Castro, dice saludos psicólogo. Excelente tema, un abrazo del alma, dice. Saludos, amigo. Pues un saludo, Alex. Continuamos con los saludos de este lado. Más abajito dice Irving Osorio, dice saludos psicólogo Waldo Ortiz, excelente tema y muy buena información. Pues un saludo, Irving, hasta donde sea que estés. Muy interesante el tema, sinceramente, amigos, compartan, comenten, díganos qué les está pareciendo este tema, porque es una información valiosa, es una información que vale oro, porque esta información puede ayudar a prevenir que tal vez tu hijo, tu sobrino, tu hermanito sea o sufra de un abuso sexual. Adelante, psicólogo. Y es que, por ejemplo, supongamos una madre que se anestesia constantemente con algún somnífero. Supongamos una madre que está constantemente en depresión y anda tomando sus pastillas psiquiátricas, ¿no? Tafil, fluoxetina, etcétera, sertralina, etcétera, ¿no? Supongamos que es una madre que anda constantemente dopada y no está consciente en el aquí, en el ahora de la educación sexual del niño, ¿sí? En este caso podemos ver cómo trata esta persona de huir de la realidad, siendo completamente negligente para el área educativa sexual en cuanto a los niños, ¿va? Entonces, esta mujer tiene un marido donde no tiene una plena relación sexual. Imagínate, la madre es somnolienta y el padre alejado de una manera sexual de la madre, ¿sí? Pero esta mujer no se alarma, fíjate, no se alarma que esta mujer no se alarma que el padre está constantemente cerca de la hija, ¿no? Está constantemente cerca de la hija, es donde la hija está más facultada en el rol de madre, donde la niña está más facultada en desempeñar el papel de una madre, donde la niña ejerce el rol de la madre. ¿A qué me refiero? A que la niña le hace sus huevos a su papá, a que la niña le pasa sus chanclas a su papá, a que la niña atiende al padre afectivamente, a que la niña le da de comer al papá, a que la niña le sirve al padre, o sea, haciendo roles, jugando roles que en realidad a la madre le compete en ese momento jugar. O sea, sí lo puede hacer la niña, simplemente que ya le dejó el papel a la niña, porque es una madre que tiene muchos conflictos con la pareja, es una madre que tiene muchos conflictos con el padre. La madre se hace del sentido de responsabilidad de la vista gorda, y es donde la niña resurge para retomar el papel del papel de la madre, ¿sabes? Para ayudar al padre, donde un padre seductor, porque es un padre seductor, es un padre que anda desnudo en casa, es un padre que anda en boxer en casa, es un padre que constantemente no cierra el baño, no cierra la puerta del baño cuando va a orinar, es un padre que no cierra la puerta del baño cuando va a orinar. Y dentro de este tipo de ambientes existen madres que no tienen límites, ¿no? Que son muy permisivas o que son muy ansiosas y que no tienen ese límite de tocar la puerta antes de entrar al baño, que van a molestar al niño al baño, ¿no? ¿Ya acabaste, Samuel? ¿Ya acabaste?
y el niño tiene 8 o 9 años, está experimentando, el niño está experimentando su cuerpo en ese momento, pero la madre intrusa o el padre intruso llega con sus ideas proyectivas, ¿no?, en el ámbito sexual, porque piensa en ese momento el padre y la madre, ¿qué estará haciendo el niño, no? A ver, yo te quiero preguntar a ti que me estás escuchando, ¿no? Cuando tu hijo de 8, 10 años, o 12 años, o 14 años, o 13 años se tarda mucho en la ducha, o se tarda mucho en el baño, ¿cuáles son tus pensamientos? Entonces, si existe un pensamiento de abuso sexual, si existe un pensamiento que va encaminado a la sexualidad o a la masturbación, quiere decir que me tengo que revisar, quiere decir que necesito revisarme cómo yo ando en mi sexualidad, ¿sí? Y es que a menudo el padre abandonado tiende a ser, el padre que es abandonado, ¿sí?, el padre abandonado por la madre, entre comillas, tiende a hacerle ocupar a la hija en lugar de la compañera ausente, lo que yo decía hace rato, ¿no? Y la niña se esfuerza por reemplazarlo a la madre, se esfuerza para evitar mayor sufrimientos entre ambos padres. Es ahí donde los padres triangulan. Salvador Minuchin, dentro de su modelo estructural familiar, es un modelo bien perrón, bien chingón que trabajamos, algunos grupos los trabajamos y acá en la comunidad familiar terapéutica Libertad Interior lo trabajamos. Salvador Minuchin habla de las estructuras jerárquicas dentro de la familia, ¿no? Entonces, habla él también de las triangulaciones, habla también de las coaliciones, habla de las triangulaciones patológicas. Las triangulaciones no son más que este tipo de contexto del cual te estoy comentando, donde el padre y la madre tienen muchos problemas y triangulan a la niña, la hacen mierda, pues, ¿no? O sea, la triangula. Por eso la hija en ese momento que sustituye a la madre mediante actitudes y mediante roles, ¿sí?, ¿sale? Ella lo hace por no ocasionar mayores sufrimientos en su entorno. O sea, es sacrificada la niña se sacrifica, la niña es chivo expiatorio. Es por esto que estos hijos, Samuel, o estas niñas no se salen de casa a posteriori, o sea, no salen de casa, se quedan por años, ¿no? Se quedan de 30, 35, 40 años, porque aún la hija, es ella, la adulta que en algún tiempo fue infante, la que se encarga de servirle al papá. Entonces, algunos autores, queridos amigos, a esto le denominan incestualidad, ¿sí? Aparte es el incesto y aparte es la incestualidad. La incestualidad es cuando se dan este tipo de seducción entre padre e hija y la madre es desplazada. La incestualidad es cuando el padre sale más con la niña. La incestualidad es cuando el padre sale más con la niña al parque, al Zócalo, al cine, como si estuviera cargando una noviecita, pues, y es donde la madre es desplazada. Sin embargo, la madre empieza a tener también problemas con la niña. Sin embargo, la madre empieza a tener problemas con la infante o con la adolescente. No sé si ustedes ya vieron la película de Preciosa, ¿sí? La película de Precious, se las recomiendo. Ahí viene todo lo que yo estoy comentando. Ahí vas a ver todo lo terapéutico y sobre todo para ayudar a tus ahijados, a tus pacientes. Ahí lo vas a ver. La de Precious es una película excelente donde vemos cómo este padre abusador, este padre violador, le saca, embaraza a Precious, una adolescente de 14 años, le saca un primer hijo mongolito, retrasado mental, y todavía le embaraza de un segundo niño, ¿no? Y todavía la contagia de VIH, ¿no? Entonces la madre veía que ella era víctima, ¿no? La madre veía que su hija era abusada sexualmente, pero se hacía de la vista gorda. Cuando el padre fallece es donde salen todos estos secretos familiares. Cuando el padre fallece es donde empiezan los conflictos, ¿no? Es donde empiezan los conflictos de la madre con la hija. Es donde la madre le empieza a echar en cara a la niña, ¿no? Que eres una perra, que él te prefería a ti, tú eras la mujer de mi esposo, ¿no? Entonces esta niña pues es dañada empieza a psicotizarse, empieza a escindirse, empieza a disociarse, ¿no? Empieza a ser disociada, empieza a salirse de la realidad, se llama psicosis, ¿no? Y con unas conductas totalmente autolesivas, con unas conductas totalmente obsesivas y conductas de un adolescente que no eran típicas de adolescentes, sino conductas como cutting, como cortarse, como conductas como autolacerarse y sobre todo con lo que decía Viktor Frankl, ¿no? dentro de su modelo teórico de la logoterapia. No encontrarle un sentido a la vida. Era una niña que no se encontraba un sentido a la vida, y es cuando se acerca a terapia y es donde una trabajadora social la ayuda. Entonces esa excelente película para cineterapia es una excelente película que se las recomiendo ampliamente.
Entonces muchos de estos niños se callan, ¿no? Se callan porque no quieren causar más daño en la familia y sobre todo es donde suplen la figura materna también. Entonces es por sacrificio. Entonces el padre encuentra en su hija la mujer, el padre encuentra a su hija la mujer que no pudo haber encontrado realmente en la esposa, ¿no? Porque la lleva de aquí, la lleva para allá, etcétera. Samuel, ¿qué opinas de esto? Y también hay saluditos. Pues es verdaderamente asombroso el empezar a darme cuenta de cómo es que se manejan, ¿no? Hace rato que usted hablaba de la incestualidad, de los roles, ¿no? Dentro de un sistema familiar, como, bueno, yo estaba recordando y pues sinceramente como en ocasiones yo llegaba a suplir el hogar, ¿no? Como hablando afectivamente, ¿no? De mi padre, ¿no? O sea, que mi mamá se sintiera triste o cosas así, o sea, yo era quien llegaba con ella a preguntarle cómo estás, qué tienes, ¿no? A platicar con ella como si yo fuera la pareja. O sea, me doy cuenta cómo es que dentro de un sistema familiar el abuso sexual no se da porque sí. O sea, hay muchos factores que poco a poco van dando pauta, van dando parte para que esto suceda, ¿no? Me doy cuenta también cómo es que estar en un grupo, estar en una comunidad terapéutica ayuda mucho a por lo menos empezar a liberar, empezar a desahogar las emociones, ¿no? Porque, bueno, ahorita voy a leer un saludo que habla, ¿no? De cómo se defiende al agresor. Así entonces, es muy importante, ¿no? Yo puedo decir con orgullo que dentro de la comunidad terapéutica Libertad Interior pude romper el silencio, ¿no? Pude hablar sobre el abuso sexual, el cual yo sufrí, ¿no? Y es algo muy importante, algo que al menos a mí me ayudó, me alivianó, e inclusive ayudó a que mi consumo mermara, ¿no? Bajara hasta cierto punto. Bueno, voy a empezar aquí con unos saluditos. Tenemos un comentario más de Alex Castro. Me pareció muy importante, ¿no? Dice: bendiciones, psicólogo Aldo. Dice: excelente tema, muy profundo. Dice: he tenido muchas experiencias compartiendo dentro de un penal, dice, y una de ellas fue platicar con un agresor sexual y me comentó que él comenzó a hacer así después de haber sido abusado de pequeño, dice. Saludos desde el Estado de México, Zumpango. Bueno, pues un saludo, Alex, y gracias por tu comentario, muy, muy importante. Más abajo dice el Comanche López, dice: saludos, psicólogo, buen tema. Abraham López, Cabeza de Juárez, Iztapalapa, dice. Pues un saludo hasta Iztapalapa. Más abajito dice Román Visa, bendiciones, un tema muy interesante. Gracias, Román. Pues escríbenos de dónde nos escuchas para de esa manera poder mandarte un saludo hasta tu ciudad. Por último, quiero leer el saludo que yo decía hace rato, ¿no? De proteger a un agresor sexual. Dice Cruz Tere, dice: saludos, psicólogo Aldo Ortiz. Dice: lamentablemente la mayoría prefieren proteger al agresor, más si es miembro de la familia, y hacen a un lado lo que el menor siente y no le dan importancia a las consecuencias tan graves que provocan, y se vuelve un secreto familiar, que es lo peor. Así es, Tere, se vuelve un secreto familiar, secretos que la familia guarda a toda costa, yo creo, ¿no? Y que hace todo lo posible porque no salgan a la luz. Pues continuamos con este tema tan interesante, psicólogo, adelante. Bueno, antes que nada felicitar y agradecer a las personas que nos están mandando saludos. Escribe sus saludos, amigo, y tu contribución, tus conclusiones o comentarios. Y un abrazo muy fuerte para Alex, Tere Cruz y Ismael el Comanche, los que nos están escuchando. Y me parecieron muy asertivos los comentarios, y de ahí me voy a agarrar lo que decía Alex del agresor, ¿no? O sea, desgraciadamente de víctima a victimario, ¿no? Cuando no nos ponen límites, cuando no se avisó esta conducta en casa, cuando no fue vista por la familia, ¿sí? Cuando la familia se hace pendeja, cuando la familia no quiere destapar la cloaca, ¿sí? Cuando no quieren de velar, cuando no quieren que el abuelo es el que a todos ha abusado, cuando no quieren que sepamos que el abuelo, el tío o que alguien dentro de la familia que juega un rol importante, porque si algo tiene el paidófilo es que tiene un estatus social, ¿eh? Tiene un estatus social dentro del ambiente familiar, ¿sí? Y por secreto muchas veces no se devela,
no se habla y no se dice, y es cuando se repiten. Entonces, cuando hay un miembro de la familia que despierta y dice, ni madres, yo voy a hablar, yo voy a decir, o sea, como yo también fui abusado, porque mira, si tú no lo hablas, no se rompe, va a seguir por generaciones. Si tú no lo hablas, si tú no lo trabajas, si tú no lo hablas, puede ser, hay un sesgo de posibilidad y probabilidad que tus hijos sean abusados sexualmente, si no es que ya fueron abusados sexualmente, porque una de las consecuencias es la enuresis, ¿no? Una de las consecuencias de los adolescentes, el cutting va asociado al abuso sexual. Los chavos que se andan tasajeando, que se andan cortando con alambres, con tijeras o con navajitas que se andan lastimando, hay una prevalencia ahí, o sea, ahí puede ser que haya abuso sexual o violación también, ¿sí? Y más si son padres de drogadictos, imagínate, más si son padres de alcohólicos, ¿sí? Más si son padres de padres negligentes, padres autoritarios, padres con conductas militarizadas, ¿va? Un padre ausente y una madre, una familia totalmente con problemas y desmadres. Entonces, cuando se abre el secreto, es donde empiezan a salir varios valientes, o algunos dentro de la familia se atreven a hablar, pues resulta que también la hermana fue abusada, pues resulta que también el primo fue abusado, ¿sí? Y empieza a destaparse la cloaca, ¿no? Y se empieza a caer aquella persona que tenía un buen estatus social, aquella persona que era un miembro viril, aquella persona que tenía un reconocimiento, un estatus social, don Jaimito, ¿no? Don Jaimito el amable, ¿sí? Y cuando se enteran que don Jaimito el amable, se le cae el cantón, ¿sí? Se le cae, o sea, se devela, se destapa la cloaca, se destapa todo lo que por generaciones, todo lo que por años, ¿sí? Porque no es nada más, cuando un niño es abusado sexualmente dentro de un contexto familiar, se habla pues de que es una familia incestuosa, ¿sí? Porque ya también se dio en otros lados, cuando un niño está siendo abusado sexualmente, se habla que la persona, el agresor, fue también agredida sexualmente y que ya viene por generaciones, y que va a seguir, y que si ese niño no lo habla, y que si ese niño no lo trabaja cuando sea adolescente, o que ese niño no es atendido, desgraciadamente, que no se le ponen los límites. Cuando Alex habló con esta persona de la penitenciaría, ¿sí? Hasta puede esta persona estar por agresión sexual o por violación también dentro de la cárcel, ¿no? Es porque fue una persona que no paró, fue una persona que no lo pararon, fue una persona que no le pusieron un límite y siguió haciendo estos actos perversos, y posiblemente que hasta hizo violaciones, ¿no? Entonces, cuando se destapa la cloaca, fíjate que el miembro que lo destapa, fíjate que el miembro que habla de los abusos sexuales es el miembro que es sacado del contexto familiar, ¿sí? Lo sacan del contexto familiar, o sea, la familia lo toma como traición por haber revelado lo que ha pasado en el contexto familiar, por haber revelado lo que aconteció hace años, ¿no? ¿Sí? Entonces, en lugar de acompañarlo terapéuticamente esta persona, en lugar de acompañarla, ayudarla, apoyarla, contenerla sobre todo, por haber revelado el secreto, ¿no? Por haber dicho, ya estuvo, ya basta, yo fui una de las abusadas sexualmente por mi tío, por mi abuelo, y lo voy a hablar, ¿sí? Y es tomada esta persona como traidora, es tomada como la chiva expiatoria o el chivo expiatorio, ¿no? Es tomada como la maldita, te vamos a quitar el apellido porque tú nos veniste a fallar. Entonces el miembro, hay una división en ese momento, ¿no? No es tomada en cuenta, las voces se callan. Cuando esta persona levanta la voz, las voces las callan totalmente, ¿no? Y alguien que quiere salir a decir, no, pues yo también, no, usted cállese, no vaya a salir como aquella que está inventando que su abuelo la tocó. Usted cállese, que no vaya a salir como aquella que su tío la tocó, la abusó. Entonces, este tipo de comentarios inciertos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, en ciertos casos, las parejas siguen, ¿no? Cuando se sabe que un padre abusó de la hijastra, cuando se sabe que un padrastro abusó de la hija o la hijastra, está cabrón que haya muchas parejas que prosigan o continúen con la vida conyugal después de haber sido revelado el incesto, ¿no? Después de haber sido revelado el incesto, la madre ahí sigue de arrastrada porque piensa que no se va a encontrar otro hombre, ¿no? Entonces es paradójico porque ahí se ve la fuerza del vínculo patológico, ahí se ve la fuerza de la codependencia, ahí se ve la fuerza que no tiene la madre, ahí se ve la carencia afectiva que la madre tuvo en la infancia, ahí se ve y se denota el abandono que esta madre pudo haber tenido en su niñez y arrastrarse por un caballero, por un hombre, por un agresor, porque no se le puede llamar caballero, se le llama agresores sexuales, ¿no? Entonces puede decirse que de alguna manera el incesto está inscrito en este contrato conyugal,
¿sí? O sea, puede decirse que el incesto está inscrito en el contrato conyugal como implícito, ¿sí? O sea, a mí me vale madres como mujer que tu hija haya sido abusada o violada. A mí, o sea, el mensaje que le mandamos a la hija cuando vemos que la madre no le pone un límite al padre, el mensaje que la madre le manda a la pequeña es la lealtad que le tiene al padre, ¿no? Que la esposa, la lealtad que le tiene al esposo. Entonces el niño no ve que hay más lealtad hacia el esposo. El niño en ese momento es descalificado, el niño en ese momento es ignorado, ¿no? ¿Sí? Entonces es donde desgraciadamente muchos se conectaron a los 12 años, 10 años, se conectaron con las sustancias, ¿no? Por esa ignorancia, porque la madre estaba más cuidando las nalgas del padre, porque la madre o el padre estaban más entrometidos en su pinche relación tóxica, en su relación codependiente, y es donde se portaron como padres negligentes sexualmente, ¿no? Desgraciadamente eso se da en varios entornos y ustedes lo han escuchado, amigos, ustedes lo han visto. Tal vez si trabajan en el área de desarrollo humano, tal vez si trabajas en un grupo, si estás trabajando constantemente en algún lugar proclive a este tipo de ayuda terapéutica, tú mismo has visto que muchas personas, por ejemplo, los obsesivos a la limpieza, los que constantemente se bañan, los que se lavan 4 veces sus dientes al día, los que constantemente ni un pinche pelo quieren ver en la casa de sucia, son las personas que fueron abusadas sexualmente. Y no una vez, Samuel, no una vez fueron abusadas sexualmente, fueron abusadas en determinadas ocasiones, fueron abusadas constantemente. Y lo que es peor, muchos abusadores, muchos agresores sexuales mantenían el incesto. O sea, cómo lo materializaban el incesto. Le compraban sus chocotorros al niño, le compraban sus abritas, sus pixerolas, les compraban sus gancitos, les compraban su Family, sus videojuegos, su Nintendo, hasta le compraban su zapato. Esta conducta, amigos, puede ocasionar a la larga en la adultez que seas padrote o que te prostituyas con homosexuales, o que te andas prostituyendo con personas de tu mismo sexo, o que desarrolle una parafilia en ti, ¿no? O sea, la prostitución es proclive, o sea, es una consecuencia de una conducta sexual en el ámbito del abuso sexual materializado, ¿no? Es cuando se materializa el abuso sexual, cuando te pagan desde niño, te dan tu paleta, te dan tu chicle, ¿no? O sea, como que compras el amor. Por eso a muchas personas que ya de adultos son muy obsesivas a la limpieza y son muy aisladas de su pareja, de sus hijos, de sus hijas, son aislados. Si su pareja, su familia está jugando acá de este lado, están divirtiéndose y jugando, él se aísla en la habitación, él se va a leer un libro a otra parte, él se va a arreglar su coche, él se va a arreglar su moto, él se va a arreglar las plantas. O sea, acá es no pertenecer a la familia por un sentido de no pertenencia, por un sentido de exclusión, pero esto deriva desde el contexto familiar, desde la niñez. Por eso algún día le preguntaron a un terapeuta, oiga, ¿ustedes por qué siempre se van a su infancia? ¿Por qué por lo regular se van a su infancia? Entonces el terapeuta le responde, ¿no?, al paciente o al cliente o el consultante, le responde, mira, ¿te sabes la historia de Bonnie y Clyde? No, mira, Bonnie y Clyde eran 2 grandes asaltantes de banco. Un día los atraparon y les preguntaron, ¿por qué ustedes puros bancos asaltaban? Esos güeyes puros pinches bancos, puros bancos asaltaban. Entonces cuando les preguntaron, ¿por qué puros bancos? Porque ahí estaba el billete, porque ahí estaba el dinero. Entonces esta pregunta se la hizo un consultante a un terapeuta. Le preguntó, ¿ustedes por qué se van a la infancia? Porque ahí está el tesoro molido del dolor. Ahí está lo verdaderamente que nos afectó, las pautas también interaccionales en nuestra infancia, y también, claro que sí, sistémicamente hablando, que es mi especialidad, la terapia familiar de pareja y adicciones, vemos también las pautas interaccionales en el aquí y en el ahora, ¿no? Cómo están las pautas interaccionales, cómo, lo que yo decía hace rato, una pauta interaccional es que él esté en el estudio o que él esté guardado en su cuarto y que los hijos con la esposa, los hijos pequeños con la esposa estén jugando por otro lado, cuando lo que se debería hacer es también que él fuera a jugar, que él se uniera, que él llegara, que él se entrometiera a lo que están haciendo también en ese momento, aunque terapéuticamente puede ser muchas veces que sea un momento que la madre y los hijos estén tal vez en ese momento, ¿no? Y que el padre esté de manera consciente en otro lado haciendo otras tareas, pero a veces no es así. A veces cuando es una
una indicación del terapeuta familiar, puede darse estos entornos, pero cuando no, se habla de un sentimiento de exclusión, de un sentido de no pertenecer al ambiente familiar, ¿va? Entonces, en ciertos casos la pareja conyugal está construida según una configuración en la que la mujer protege al marido, ¿no? La mujer protege al marido como lo haría una madre tolerante. Cuando la esposa se entera que el agresor es el marido, la esposa es más leal al marido que a los hijos, agarrando una actitud como una madre sobreprotectora, ¿sí? Queridos amigos, agarrando la actitud como una madre sobreprotectora, como esas mamás que tienen a todos sus hijos en casa, ¿ves? Esas mamás que tienen a sus hijos de 30, 40 años en casa y no les permite que se vaya. Al primer indicio que el hijo amenaza con irse, la mamá enferma, la mamá se le sube la presión, le da más gastritis y cae al hospital, ¿no? Desgraciadamente eso pasa. Entonces este tipo de madres sobreprotectoras, donde está ejerciendo el papel de esposa, pero la actitud es sobreprotectora maternal, ¿no? Sobreprotege tanto de una manera tolerante que ni por acá hace consciente el aspecto sexual o el abuso sexual que el agresor está cometiendo. Uno de los perfiles del abuso sexual es que es narcisista, le vale madre. Uno de los perfiles del abusador sexual, el agresor sexual, es que es narcisista, o sea, no contacta con el verdadero arrepentimiento. Samuel, hay saludos, ¿y qué opinas, por favor? Claro que sí, pues primeramente opinando respecto al tema, es realmente verdad lo que usted comentaba, psicólogo, porque bueno, yo recuerdo, tocando un poco el tema de mi abuso sexual, yo recuerdo que en mi infancia, después del abuso sexual que yo del cual fui víctima, me empecé a volver un niño muy aislado. Yo recuerdo que a mí se me caracterizaba de niño por ser un niño muy travieso. E inclusive me lo decían, es que tú eres muy travieso, que esto, que lo otro. Pero después del abuso empecé a tomar esa conducta de aislamiento, ¿no? De el no querer estar en un círculo o en un grupo de personas grande, porque sentía que algo malo me podía pasar más que nada. O sea, eso era lo que yo pensaba, es que algo malo me puede pasar, y nadie me explicaba en ese momento, ¿no? Realmente a qué se debía el miedo. Todos decían, y eso es muy importante que yo quisiera decir, ¿no? Bueno, al menos en mi familia decían, es que es una etapa, ¿no? O sea, no se preocupaban como tal por el descubrir qué es lo que está sucediendo. Sí, no, es que es una etapa, ya se le va a pasar, ¿no? Entonces yo me pregunto, así como a mí, ¿a cuánta gente más le pudo haber pasado eso, no? Es muy interesante. También quisiera compartir esta parte, ¿no? Yo quisiera omitir nombres en esta parte, ¿no? Pero sin embargo yo descubrí, o yo me enteré, mejor dicho, de que una persona de la generación anterior a la mía había también sufrido de abuso sexual y que esta persona lo había callado, o sea que ella no lo había dicho. Entonces ahora ya con esta información, con este tema, yo vengo cayendo en cuenta y digo, caray, o sea, entonces se repite, ¿o no? Se repite generacionalmente este abuso, se repite generacionalmente esta transgresión. Muy, muy interesante, la verdad, y muy confrontativo este tema, a decir verdad. Bueno, rápidamente voy a leer unos 2-3 saluditos. Dice Irene Trejo Ortega, dice, excelente tema, dice, para no decir que no pasa, dice, y pasa más de lo que imaginamos. Más abajito dice José Luis Morales Pérez, dice, saludos psicólogo Aldo y a su equipo reflexivo, viéndolo y escuchándolo desde mi amado grupo Libertad Interior. Un saludo. Y acá tenemos, por último, dice Leti Aquino, dice, buenas tardes, excelente tema, dice, ¿en dónde encuentro la película? Dice, ¿cómo dijo que se llamaba? La de Precious. Preciosa. Ajá. Bueno, más YouTube. Al ratito. Ok, pues en YouTube, ¿no? Más al ratito puedes buscarla al terminar de ver esta transmisión tan interesante. Continuamos, psicólogo. Y es que cuando el padre es el agresor y la madre se da cuenta de su agresión sexual, es ahí donde se consolida la coalición, es donde se consolida la lealtad, es donde se ve el trato, ¿no? Por eso yo decía hace ratito, tal pareciera que
que ya se había escrito dentro de la conyugalidad, dentro de los contratos cuando formaron a la pareja. Tal pareciera que fuera un contrato implícito, ya escrito, ¿no? De una manera mental tal vez, de que si tú abusas sexualmente de nuestra hija en un futuro, de nuestro hijo, ten en cuenta que yo no te voy a correr, ¿no? O sea, a eso me refiero, la lealtad de que no se vaya él de casa, porque muchas veces puede haber un beneficio o puede haber algo ahí que una conducta que no permita yo que como madre que se denuncie el hecho del abusador sexual que es mi esposo, ¿no? Entonces, este tipo de padres confabulan una inmadurez, son totalmente inmaduros e irresponsables, ¿va? Entonces, el hombre abusador está en un momento de su vida en el que ya ha alcanzado completamente un desarrollo sexual, así como la capacidad de discernimiento, cosa que el infante no tiene, una capacidad de alerta, una capacidad de discriminación con respecto a la ley, ¿no? Ya sabe que es un delito el güey, ¿sí? Ya sabe que va contra las normas sociales y sobre todo que es antiético, ¿no? Sobre todo que es muy irresponsable, pero eso le vale madre, cosa que un niño no lo tiene. Un niño no tiene bien estructuradas sus cogniciones, un niño no piensa en ese momento, un niño no puede decidir en ese momento, ¿no? Imagínate un niño donde la madre está ausente y el padre no existe, ¿no? Y es cuidado el niño totalmente en la guardería, o el niño es cuidado por un vecino, ¿no? Y realmente muchos de los abusos sexuales se dio cuando nos abandonaron, ¿no? Cuando nos abandonaron en casa, cuando no habían temas de conversación, vete para allá a ver si ya puso la gallina, vete para allá porque eso es plática de grandes, ¿no? Existen entonces dos tipos de abusadores, amigos. Existen dos tipos de abusadores, y el primero es un abusador que tiene una actitud de una manera reservada, ¿no? De un inocua, ¿no? Tal pareciera que no hace daño, una manera suave de comportarse, poco viril, y fuera de la familia se muestra en una actitud con un repliegue social recto, ¿no? Así, pulcro el señor, amable, aparentemente moralista e incluso hasta religioso, ¿no? Puede resultar. El abusador, queridos amigos, envía un mensaje de fragilidad sexual. Lo que hace una persona que abusa sexualmente de un niño no hace más que denotar, su poca valía sexual ante una persona adulta. Entonces, un abusador sexual infantil, a un pedófilo, un pedófilo, una persona que abusa sexualmente de los niños, habla pues de una manera inconsciente de una poca facultad volutiva para llevar un acto sexual con su pareja. Por eso las relaciones sexuales con la pareja por parte del pedófilo o el agresor sexual no son plenas y satisfechas, ¿no? Se va más por los niños, por una parafilia o por una obsesión mental que tiene hacia el menor, ¿no? Entonces, a la hora de definir esta persona, a la hora de definir su relación sexual, a la hora de definir su relación de pareja, se encuentra como sumiso, es muy sumiso ante la mujer, es sumiso. El pedófilo, en muchas de las características que tiene, que es sumiso el güey, y sí, ¿te acuerdas de alguien que tuvimos acá que abusaba de su hija, Samuel? Abusaba de su hija constantemente, pero ante su mujer se cuadraba. O sea, él llevaba a su hija a otros estados a pasear, llevaba a su hija a otros congresos, ¿no? Y a otros congresos de grupos de autoayuda, pero y su esposa nunca vio eso, ¿no? O sea, nunca lo vio. Entonces él quiso abusar, en uno de esos congresos quiso abusar de su hija sexualmente, pero él la característica de personalidad que tenía ante la sociedad era un vato amable, era un vato cariñoso, entre comillas, pero era sumiso entre su mujer, ¿sí? Entonces él acepta el predominio de su mujer, ¿no? Entonces hasta puede inspirar ternura, ¿bien? ¿Sí? Entonces es la persona con quien los padres, este tipo de personalidad, otros padres confían en él, ¿no? Como el vecino amable, el vecino buena onda, donde los padres se van confiadamente a vacaciones y dejan al niño ante el pedófilo y no saben, ¿no? No saben dónde dejan al niño. Uno de los casos se descubrió, me estoy acordando ahorita, tengo dos casos ahorita en la mente. Uno de los casos fue cuando ella
La mamá se quedó por fin en casa, en unas vacaciones se quedó en casa. Entonces los niños se acercaron a la mamá y le dijeron, ¿por qué no jugamos como Victoria lo hace, no? A ver cómo. Entonces jugaban juegos presexuales. En ese momento demuestra a la niña cómo. Entonces la sirvienta en ese momento es corrida, ¿no? Y ¿sabes qué? Hasta se enojaron los niños. Los niños se enojaron cuando Victoria fue corrida de casa. ¿Sí? Ahí vemos, ¿no?, cómo estas familias donde existe la incestualidad, estos niños que son tocados son carentes, ¿no? Son carentes. Cuando un niño es abusado sexualmente es porque está carente, ¿no? Es porque está carente del contexto familiar, carece mucho del amor, carece mucho de la protección de los padres, ¿no? Y puede ser que el 10% sea por descuido también, no puede ser que haya llegado el agresor sexual, que es la segunda parte de la que voy a hablar ahorita, que el segundo tipo de abusador sexual es el agresivo. Ahorita estamos hablando del pedófilo suave, ¿no? Del sumiso, ¿no? Del tranquilo, ¿va? Entonces, el segundo tipo de abusador, del agresor sexual, es aquella persona que es agresivo, que es violento, que agrede, que controla, ¿no? Que son actos sumisivos, ¿no? Que es violento, que son muchas pinches amenazas, y cuidadito le avisas a tu mamá, y cuidadito le avisas a tu papá porque lo voy a matar. Entonces él guarda, ¿no? El adicto, el futuro toxicodependiente, la persona neurótica cuando era niña, se aguanta esos, ¿no? Se aguanta esos introyectos que el agresor sexual le metió, ¿va? Entonces este tipo de agresor sexual que utiliza la agresión verbal y física estila a mostrar su fuerza y su virilidad, ¿no? ¿Sale? Y le vale madre la ley, la desprecia y se va con los más débiles, ¿no? Con los más vulnerables, y advierte que no siente culpas ni remordimiento. Desgraciadamente sus presas de este agresor sexual son los parientes más cercanos, ¿no? Es donde este agresor sexual utiliza más los regalos, el dinero, ¿sale? Y ese tipo de comportamiento puede conducir a los niños a la prostitución. ¿Sale, Samuel? ¿Hay saludos, Samuel? Claro que sí, tenemos acá unos saluditos, les voy a dar lectura. Bueno, dice primeramente Romen Famil, dice, buen tema, psicólogo Aldo Ortiz, saludos, dice, pues un saludo, Romen, escríbenos de dónde nos hablas, de dónde nos escuchas. Dice más abajito, Rosario Méndez, dice, saludos psicólogo Aldo y a su acompañante, un tema muy importante e interesante que desgraciadamente hoy es un tabú, o los papás no saben cómo platicar con sus hijos de este tema. Bueno, pues gracias por tu aporte, Rosario Méndez, y es muy cierto, ¿no? Muchas veces los padres, pues tal vez por ignorancia del tema o no sé, evaden este tema. Más abajo dice Gabriela Betanzos Román, dice, saludos psicólogo Aldo y a su acompañante Samuel, dice, un tema muy interesante. Bueno, pues gracias, Gabriela. Y por último le voy a dar lectura a este saludo que dice Juan Contreras, dice, saludos desde Iztapalapa. Bueno, pues un saludo, Juan, hasta Iztapalapa, qué bueno que nos estás escuchando. Comparte la transmisión si te está gustando y coméntanos también tus impresiones de este tema, ¿no? Pues adelante, psicólogo. Desgraciadamente, la que es víctima o los que son víctimas de abuso sexual en la actualidad, ya en una juventud o en una adolescencia, pueden tener la tendencia a ser fóbicos sociales, amigos, ¿no? Pueden tener la tendencia a aislarse, son personas que están aisladas, ponle tú que está el aniversario del aniversario del grupo, o está la fiesta, la piñata o el cumpleaños, o en el mismo grupo se aíslan, se van hasta allá atrás, ¿no? Entonces puede ser que fueron lastimados sexualmente también, ¿no? Entonces no pueden crear relaciones profundas ni de confianza, ¿no? No pueden crear relaciones profundas. Algunas adolescentes imaginan hasta que se les ve la cara de vergüenza, o sea, se les ve la vergüenza en el rostro, ¿no? Muchas personas por eso no salen de casa, e incluso el acné, hay muchas personas que tienen bastante acné, me atrevo a decir y me atrevo a hipotetizar que es por vergüenza, ¿no? El acné es por tanta vergüenza y puede estar relacionado por un abuso sexual, ¿no? Puede estar relacionado por un abuso sexual. Entonces,
no pueden entablar relaciones sociales, les cuesta mucho trabajo entablar relaciones sexuales, ¿sí? Porque sienten que el secreto es develado, o sea, sienten que si van caminando y alguien las ve, sienten ya se habrán enterado que me habrán tocado, ya se habrán enterado que me habrán abusado sexualmente. Ese es el pensamiento, ¿no?, que tienen esta persona. Por eso viven aisladas. Y lo que es peor, Samuel, amigos que nos escuchan, no se sienten comprendidas y tampoco se sienten ayudadas. Y piensan que nadie las puede ayudar, ¿sale? Entonces ese tipo de víctima puede vivir aislada, ¿sale? Tiene una red social poco desarrollada, no tiene muchas amistades. Entonces este tipo de víctima puede ocupar dentro de su vida, puede ocupar una posición doble, ¿sale? Ya sea que puede ser a la vez sacrificada y puede a la vez gozar de una cercanía del padre, ¿no? O sea, es abusada sexualmente, pero a la vez puede gozar de una cercanía privilegiada del papá. A veces puede ser la consentida del padre, puede ser la más consentida del papá, y puede haber también mucha incestualidad, ¿no? ¿Sí? Puede haber más cercanía con el padre hacia la hija, ¿sale? Entonces, como a esta niña se le ha atribuido el papel de salvadora de la familia, ¿sale? Porque mediante su silencio y su aceptación puede creerse que de ella depende la estabilidad familiar, amigos, ¿no? La felicidad y el sufrimiento de otros, ¿va? Crecen con una madurez forzada, son prematuramente adultizados, ¿no? Portadoras del secreto familiar y la vergüenza y la culpa. Entonces, desgraciadamente se paga mucho, Samuel, amigos que nos escuchan, se paga mucho cuando guardamos el secreto. Mientras más se revele el secreto, es mejor, queridos amigos, ¿no? Entonces, hay casos donde el otro niño se entera o ve cómo su padre también abusa sexualmente de su hermanito. Creemos, en ese momento se cree que al niño que ve el abuso sexual que es acontecido en ese momento por el padre, creemos que yo que lo estoy viendo, hay dos cuestiones. El niño se pregunta, ¿por qué con él? ¿Por qué con mi hermanito? ¿Por qué no me elige a mí? Pero en el fondo de su perverso corazón no es que quiera ser tocado, sino es desilusionado, ¿sí? Es más grave aquel abuso sexual acontecido por el miembro. Mientras más cercanía haya del abusador, por ejemplo, si es mi padre, es más grave la consecuencia, ¿no? Si es mi primo, es más grave la consecuencia. Duele más que el abuso sexual haya sido por un miembro de la familia a que haya sido por el sacerdote. Duele más que el abuso sexual haya sido realizado por mi hermano que por un vecino, ¿no? Duele más. Entonces, en el momento que el niño el hermanito ve que el padre abusa sexualmente del otro menor, ¿sí? El niño tal vez en ese momento empieza a hacer oración, y en ese momento los niveles de ansiedad del niño que presencia el abuso sexual es igual al que está siendo abusado, ¿no? ¿Sale, amigos? Entonces, manda tus saludos, amigo, manda tus conclusiones, manda tu información, que estamos a punto de despedir el programa. Entonces, los adolescentes que fueron abusados a temprana edad, la sexualidad es totalmente diferente, ¿no? Un adolescente que fue abusado sexualmente en su infancia, no son plenas y satisfechas sus abusos sexuales, amigos, ¿vale? Entonces, desgraciadamente, nosotros en México lleva el primer lugar en abuso sexual, amigos. Llevamos el primer lugar en abuso sexual, el primer lugar en obesidad infantil, el primer lugar en violencia infantil y el primer lugar en abuso sexual, ¿sí? Y el tercer lugar, y uno de los lugares que ocupamos, que somos gente que no leemos, ¿no? Muchos primeros lugares estamos, queridos amigos, ¿no? Entonces, pues estamos a punto de despedirnos. Desgraciadamente estamos en uno de los primeros lugares. México está a nivel mundial en uno de los primeros lugares de abuso sexual, ¿sí? Estamos a punto de despedirnos, Samuel. Manda tus últimas saludos o tus últimas conclusiones finales, Samuel, por favor. Así es. Bueno, pues por mi parte yo quisiera decir que este tema, al menos a mí, me amplió mucho el panorama, me ayudó mucho a darme cuenta de cómo es que un sistema familiar, o mejor dicho, una familia donde existe el abuso sexual, es un sistema patológico, es un sistema dañado, y no solamente en mi generación, sino desde mucho antes, ¿no?
me ayuda también mucho a cómo prevenir el abuso sexual, ¿no? Al menos si algún día yo llegara a tener hijos o si algún día yo llegara a tener sobrinos, el cómo poder por lo menos encaminarlos o decirles que no guarden el secreto, ¿no? Yo recuerdo mucho que dentro de la comunidad terapéutica, en una ocasión, usted llevó a cabo un taller llamado semáforo, algo así me parece, en el cual era muy bueno, ¿no? Para prevenir el abuso. Me acuerdo que utilizamos un muñequito, ¿no? Uno de esos nenucos, plastilinas de colores. Fue muy interesante ese taller, y al menos a mí me pareció muy interesante para poder ayudar a prevenir el abuso. Bueno, voy a ver si hay algún saludito por acá. Bueno, dice Gloria Barraza, dice saludos desde California, buen tema. Gracias, amiga. Un saludo, Gloria. A ver, dice Ivette Pelcastre, dice saludos, psicólogo, después de víctima, victimario. Saludos, Ivette. Desgraciadamente, Ivette, en algunas ocasiones así viene siendo. Saludos desde donde quiera que nos escuches. Por este lado también tenemos, dice Yair Vargas, dice saludos, excelente tema. Saludos, Yair, coméntanos de dónde nos estás escribiendo para que te podamos mandar un saludo hasta allá. Y Rosario Hernández dice saludos, psicólogo Aldo, muy buen tema, gracias por la información. Bueno, pues ya saben, si les agrada la información, compartan, amigos, aunque terminemos la transmisión, ya saben que se queda la repetición subida en la página de Facebook, ¿sale? Bueno, pues continuamos, psicólogo. Y es que desgraciadamente, si no se revela el secreto, si no se dice el secreto familiar, de lo no mencionado, ¿no? De lo no visto, o sea, si no se habla, en futuras generaciones se va a repetir. Si tú no hablas tus lealtades invisibles o inconscientes de tu abuso sexual, puede ser que si tú a los 5 años fuiste abusado sexualmente, igual tus hijos a esa edad pueden haber sido abusados sexualmente, porque son cuentas pendientes que hay en la familia, son cuestiones transgeneracionales o intergeneracionales, son cuentas pendientes, algo hemos quedado a deber. ¿Y qué es lo que hemos quedado a deber, queridos amigos? Lo que no se ha trabajado. O sea, tú cuando debes algo en algún lugar es una cuenta pendiente. El 9º paso dice, reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para otros, ¿no? Entonces, si no se habla, si no se trabaja, se tiene la posibilidad de que se vuelva a repetir o lo que es peor, ya se repitió. Entonces yo me quedo con esta pregunta y me despido con esta pregunta, queridos amigos. ¿Tú cómo has ejercido tu paternidad? ¿Tú qué tipo de información sexual le has dejado a tus hijos? ¿Ya trabajaste tu abuso? Mi nombre es Aldo Ortiz, programa Conciencia Familiar. Saludo a todas aquellas personas que nos están conectando. Espera más adelante las consecuencias de un abuso sexual, los trastornos de la personalidad, que vamos a ver más adelante. Bienvenido a este programa Conciencia Familiar. Mi nombre es Aldo Ortiz, me despido. Buenas tardes, buenas noches y saludos a todos aquellos que nos ven en la repetición. Hasta pronto, queridos amigos. Bye.
Comunidad Terapéutica Familiar, Libertad Interior, tu mejor opción para trabajar las adicciones, alcoholismo, drogadicción, neurosis y codependencia. Acompañamientos en procesos terapéuticos de duelos, pérdidas y depresión, separaciones y divorcios, problemas de comunicación en la pareja y familia, y la mejor terapia grupal. Contamos con ayuda psicológica. Trabajamos con la terapia sistémica familiar y modelos integrales. Afiliada a la Confederación de Servicios Generales de Grupos AC. Ponga su mente en manos de profesionales de la salud. Estamos ubicados en Avenida San Antonio 78, San Antonio de la Cal, a un costado de farmacias similares. Comunidad Terapéutica Familiar, Libertad Interior. Y hacerle caso al corazón.